problema de la inmigración ilegal lo que tenemos es un problema de inseguridad, pero es que con el problema de la inmigración legal tenemos un problema que es el reemplazo étnico. Si no hay inmigración, ¿quién recoge la fruta en el campo? ¿Qué pasa? Que entonces cuando en España no había inmigración, la fruta llegaba sola al plato. Hay un español al que le ofreces trabajo, pero no lo quiere hacer, ¿sabes? Ley de vagos y maleantes. A los ninis de hoy en día se les pone a hacer cosas. ¿Qué es lo que tú crees que diferencia a Democracia Nacional, por ejemplo, de un partido, entre comillas, conservador como Vox? Posicionarse abiertamente contra el sionismo internacional. El Estado de Israel ha financiado el independentismo catalán durante muchísimo tiempo. O sea que está todo interconectado para que veamos que la raíz del problema es la que es, por mucho que nos llamen antisemitas, la raíz del problema es la que es. Esas personas que se definen patriotas de Vox, por ejemplo, que están a favor del Estado de Israel, parece que a lo mejor no conocen que es el Estado de Israel el que está armando hasta los dientes a Marruecos, mientras España se desarma cada vez más. Que al final yo creo que es muy importante, como dijo Juan Pablo II, defender la verdad a toda costa, aunque seamos solo 12. Lo que te he comentado antes fuera de cámaras, sé que estás metido en juicios por lo que sucedió el año pasado, si no me equivoco. No sé, ¿qué es exactamente lo que está sucediendo para que te metan en juicio, que quieran pedir prisión para ti? Había un cántico que era: el 1 de octubre yo te defendí. Eso no le genera cargo de conciencia a un policía. Ya no te voy a decir que te quites el casco y te unas a nosotros, pero sabes que los que se están manifestando ahí tenemos razón. Es que los policías estaban de acuerdo. El problema es que la policía está supeditada a intereses políticos. Entonces, hasta que no haya un principio de independencia entre las fuerzas policiales y el Ministerio del Interior, esto va a pasar siempre así. Hay que tener en cuenta que el sistema no permite que un partido político tenga representación parlamentaria o pegue el pelotazo si no sigues unos cánones establecidos por el sistema. Es decir, tú tienes que rendir pleitesía al Estado de Israel y al sionismo internacional, aunque luego difieras en política a nivel nacional, pero esa línea la tienes que llevar. Antes de empezar con el podcast, primero quiero agradecer a nuestro sponsor Sisebuto División por patrocinar este episodio. Ahí podéis encontrar todo tipo de ropa patriota. Si sois personas que amáis a vuestro país, ese es vuestro lugar. Además, también, si queréis a lo mejor crear vuestra marca con camisetas, polos, todo tipo de prendas, también podéis hacerlo con ellos. Os voy a dejar también aquí abajo en la descripción su link de la página web y también vais a tener sus redes sociales para que podáis entrar, echarle un vistazo y hablar con ellos. Así que nada, pasamos directamente con el podcast. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo podcast. Hoy estamos aquí con un invitado muy especial, un amigo que al fin y al cabo quería que viniese desde hace bastante tiempo, Pablo Lucchini. Bienvenido, tío. ¿Qué tal, David? Pues muchas gracias, encantado de poder estar aquí en el podcast de En Primera Línea, que me consta que estáis haciendo un gran trabajo, estáis trayendo invitados de muy alto nivel y os animo a toda la audiencia que os suscribáis a su canal porque no os vais a arrepentir. Muchas gracias, tío, por el mensaje. Y ya era hora de que pudiésemos tener una charla así en persona, que hemos hablado mucho por redes y tal, pues ya era hora de poder intercambiar pareceres en directo y también que lo vea la audiencia y que pueda sacar conclusiones satisfactorias. Al fin y al cabo, para que lo sepáis la gente, Pablo y yo llevábamos hablando ya bastante tiempo, pues a lo mejor años incluso, por WhatsApp y algunas cosillas que han surgido juntos, pero nunca nos habíamos visto en persona y bueno, pues queríamos ya tener la charla, hacer el podcast, que ahora que ha surgido este proyecto, pues digo, joder, qué mejor que hacerlo con Pablo, que es un tío que habla genial, que aparte sabe bastante y que es un tío que me parece como un ejemplo de español que quiere ayudar de verdad a su pueblo. Entonces, nada, Pablo, para empezar un poco, tío, para presentarte a la gente, me gustaría que les comentes quién eres, un poquito tu historia y tu trayectoria, tío. Vale, pues bueno, yo soy Pablo Lucchini. Actualmente mi cargo político, por así decirlo, es el de delegado de Democracia Nacional, del Partido Nacionalista Español Democracia Nacional en Madrid. Previamente a eso había estado 4 años siendo el representante de las juventudes del partido a nivel nacional, porque después de mucho tiempo siendo militante raso, decidí presentarme a las primarias del partido y salí elegido por los afiliados y militantes en esas primarias para ser el representante de las juventudes a nivel nacional. Y después de 4 años como representante de las juventudes, vuelvo a presentarme a las siguientes primarias, que se celebran cada 4 años, para que los afiliados y militantes pues puedan escoger a los que van a representar la mesa nacional del partido durante ese próximo curso político. Y después de haber estado esos 4 años representando a las juventudes, salgo elegido como delegado de Democracia Nacional en Madrid. O sea, yo soy el que se encarga de toda la delegación madrileña a día de hoy. Y yo empiezo en Democracia Nacional, pues un poco, la verdad, yo siempre había tenido claras mis ideas, aunque nunca me había planteado si era de un partido o de otro. Siempre había tenido claras mis ideas y poco a poco pues empecé a conocer a gente del entorno nacionalista español y demás, y empecé pues a quedar con ellos pues para tomar algo o demás. Y uno de ellos era en ese momento militante de Democracia Nacional. Y me estuvo hablando un poco del proyecto, del partido, tal, y me dijo un poco
le dije, pues cuéntame un poco el ideario, aunque sea por encima, ¿no? ¿Qué propone Democracia Nacional? ¿Qué le diferencia de otros partidos que puedan ser disidencias controladas, que conocemos ya? Y me estuvo explicando un poco y demás y me dijo, no te preocupes, yo te voy a pasar la página web del partido para que veas todo lo que se publica, las crónicas, y te voy a pasar el programa electoral en PDF. Y bueno, y lo estuve leyendo y tal, estuve varios días dedicando las tardes a leerlo porque son bastantes páginas y a mí personalmente me pareció la Biblia del nacionalismo. A mí personalmente el programa electoral de Democracia Nacional, pese a no estar actualizado y pese a ser un programa que se redactó en el año 1995, que es cuando surge Democracia Nacional, a mí me pareció la Biblia del nacionalismo y que toca todos los temas que muchas veces en política a pie de calle y tal no se tratan tanto, pero que forman parte del ideario político de cualquier nacionalista español. Es por eso por lo que decidí y vi que era una organización política con un carácter asambleario, que tenía sus delegaciones estructuradas, tenía una mesa nacional con un representante de Relaciones Internacionales, que es Gonzalo Martín, a quien mando un saludo desde aquí, un presidente, que en esa época era Manuel Canduela, que ya no está presidiendo el partido, y vi que era algo muy organizado, que tenía estructura y me llamó mucho la atención. Entonces empecé siendo militante raso, empecé a ir pues a las convocatorias que yo podía. Al principio sí que es verdad que no podía mucho porque yo estaba en segundo de bachillerato y estaba preparando la selectividad, por tanto no podía estar muy activo. Luego ya cuando empecé en la universidad sí que pues empecé a militar de forma un poco más activa y por circunstancias pues acabé al poco tiempo de estar militando, empecé siendo el representante de las juventudes, pero en Madrid, el representante de las juventudes de Democracia Nacional en Madrid. Después de eso ya fue cuando se celebraron las primarias, cuando salí elegido representante de las juventudes del partido a nivel nacional, y ya en las siguientes primarias pues salí elegido como delegado de la delegación madrileña. Y hasta aquí, la verdad, han sido a lo mejor 6-7 años, una carrera corta, por así decirlo, pero intensa, la verdad. Y volviendo, por ejemplo, a tu época cuando estabas estudiando y entraste en Democracia Nacional, ahí no eras todavía delegado de ninguna... No, vale, no. Ahí era militante raso. Vale, militante raso. ¿Y ahí la gente, por ejemplo, de tu entorno sabía que estabas militando en Democracia Nacional o ahí la gente no tenía ni idea? Ahí la gente no tenía ni idea, porque de hecho yo creo que fue el primer año, no se lo conté a nadie de mi entorno, yo seguí manteniendo mis amistades con gente de la escuela, de tal, pero no sabían en lo que yo estaba militando, porque tampoco creo que fuese algo que tuviese que contar a los cuatro vientos o que la gente tuviese que saber, ¿no? No hay que pregonarlo, vamos. Eso es, porque yo al final pues soy un militante raso que aporto lo que puedo, pero la gente tampoco tiene por qué saber lo que yo pienso o dejo de pensar en un contexto en el que está tan mal visto y tan demonizado las ideologías que defendemos. Y en tu día de hoy sí que entiendo que a lo mejor te ha cerrado puertas el estar como delegado de Madrid, Sí. Democracia Nacional, en ámbito trabajo, Sí. amistades, Sí. no sé. Sí, bueno, yo amistades no tanto porque yo al fin y al cabo tengo a mi lado a quien quiero tener y a quien me interesa tener. Entonces, yo siempre he dicho que la gente que dice que tiene muchos amigos, eso es falso, porque los amigos de verdad se cuentan con la palma de una mano. Sí. Entonces, yo a mi lado tengo a quien me interesa tener, tengo el apoyo de los míos, el respaldo de las personas que necesito a mi lado y me quedo con eso. Entonces, tampoco necesito más. Entonces, en ese sentido, yo nunca he aspirado a ser amigo de todo el mundo, a querer caerle bien a todo el mundo. Y por pues por tus pensamientos, por tu ideología, por tu postura ante este sistema, ¿has tenido amigos que de toda la vida, ¿sabes? De esto de a lo mejor del colegio, de lo que sea, que han decidido cortar relación totalmente contigo? Sí, en la universidad. Sí. Yo cuando empecé en la universidad nadie sabía de mi militancia ni de mis ideologías y al principio pues súper bien con todos, me llevaba bien con todos y había gente, mi universidad nunca ha estado tan politizada hacia la izquierda como se conoce tradicionalmente. O sea, yo no estudié en la Complutense, estudié en otra y era una universidad en la que pues lo mismo te encontrabas en la misma clase haciendo un trabajo juntos a una persona de Vox y otra de Podemos, o sea, era muy variopinto en ese sentido. Y la gente no conocía mis ideologías y al principio pues me invitaban a las fiestas que hacían los de la universidad, me llevaba bien con unos, con otros, hasta que hubo un titular en el que salí yo porque se me acusó a mí de haber convocado manifestaciones contra el COVID que acabaron en disturbios. ¿Qué pasa? Que eso se hizo muy conocido, trascendió mucho, en la universidad se supo y a raíz de ahí entonces vacío absoluto. En plan, ya no... En la universidad, ¿no? Entiendo. En la universidad los compañeros de clase con los que ¿sí? yo me había llevado y tal, vacío absoluto. Me dejaron de seguir en todas las redes, tal. Anda. No fue algo que me preocupase, porque yo al final a la universidad iba para tener un título y para formarme y para poder tener un futuro en ese sentido. Entonces no me afectó lo más mínimo.
Siempre, pero es algo que se nota y te llama la atención, ¿no? Dices, joder. Ostras. ¿Y desde que estás militando en Democracia Nacional, en qué año empezaste, más o menos? Pues yo empecé, 2018, 19... 2018-19. Ostras, pues es justamente casi con la salida de Vox, cuando pegó Vox tan Sí, fuerte. sí, ¿Y efectivamente. cómo es que a lo mejor, por ejemplo, viendo el partido político Vox, tú decides militar en Democracia Nacional? ¿Qué es lo que tú crees que diferencia a Democracia Nacional, por ejemplo, de un partido, entre comillas, conservador como Vox? Bueno, yo al final siempre había tenido muy en cuenta distintos aspectos que Democracia Nacional sí que defendía y que Vox no. Uno de ellos es posicionarse abiertamente contra el sionismo internacional. Esto es algo que Democracia Nacional señala muy claramente, señala la raíz del problema y tiene un discurso radical. Cuando alguien emplea la palabra radical tiende a tener una connotación despectiva, pero una persona radical es una persona que va a la raíz del problema. Radical viene de raíz. Entonces yo creo que es muy importante ir a la raíz del problema porque si no los problemas no se solucionan. Puedes paliar los efectos a corto plazo, pero realmente el problema no desaparece. Claro. Vox yo veía que no llevaba una línea claramente escéptica con la Unión Europea, por ejemplo. Es decir, no condenaba la cesión de nuestra soberanía constantemente a entidades supranacionales. Sí que decía que quería reformar la Unión Europea de arriba abajo, pero no decía vámonos de la Unión Europea, claramente, como yo pensaba, cosa que Democracia Nacional sí. Entonces yo veía que Democracia Nacional iba de cara y Vox muchas veces, pues para cubrirse las espaldas y para no tener problemas jurídicos o legales, pues se callaba esas cosas. Luego también Vox llevaba una línea muy monárquica y yo no me consideraba especialmente monárquico. Yo siempre he dicho que no quiero ni una república marxista ni una monarquía borbónica. Entonces, en ese sentido, eran cosas que me unían mucho más a Democracia Nacional que a Vox. Y es por eso, por lo que además que Democracia Nacional, la gente se piensa que es algo que ha salido hace 2 días, pero es que Democracia Nacional se funda en el año 1995. Sí, a mí eso es lo que me ha sorprendido porque no sabía que era de 1995. Mientras que Vox se funda en el 2013. ¿no? Sí que es verdad que a Democracia Nacional le supone un problema a nivel de militancia, a nivel electoral, el auge de Vox. Porque nosotros, antes de que Vox irrumpiese de la manera que lo hizo, habíamos llegado a tener en elecciones nacionales a lo mejor 30.000 votos, que dices, oye, bueno, es una gran cantidad, pero dices, para ser un partido residual sin representación parlamentaria, con la demonización constante de los medios de comunicación, dices, pues oye, no está mal. ¿Qué pasa? Que eso, con el auge de Vox, es algo que a Democracia Nacional y al resto de organizaciones nacionalistas, me atrevería a decir, le repercute negativamente. Yeah. Porque veíamos también que muchas personas que estaban en Democracia Nacional en ese momento desaparecen y a los 2 años vemos un titular en el que aparece esa persona que era militante de Democracia Nacional como cabeza de lista de Vox para ser concejal en un pueblo de no sé dónde. Entonces, claro, eso nos ha repercutido negativamente, pero eso no ha hecho que hayamos cesado nuestra actividad ni lo más mínimo. Hemos seguido defendiendo lo que defendemos abiertamente y así pensamos seguir, porque al final yo creo que es muy importante, como dijo Juan Pablo II, defender la verdad a toda costa, aunque seamos solo 12. Y te iba a preguntar también sobre el auge de Vox. Bueno, es que bajo mi opinión, ¿vale? Básicamente yo pienso que Vox se ha convertido en un partido político más. O sea, Sí. tú, bueno, básicamente ya escuchas los discursos de Vox y no diferencia mucho del PP a lo mejor de hace 10 años. O sea, se están convirtiéndose porque salieron así como con una estética un poco radical, entre comillas, de Sí. Abascal dando berridos en la calle, hablando sobre la inmigración de una manera muy fuerte, encarándose con los que se tenía que encarar. Y ahora desde que, bueno, pues son una fuerza política, la tercera de España, básicamente como que se han relajado. Ya no son tan radicales, ya no son tan... Claro, porque al final el objetivo era tener representación parlamentaria. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes representación parlamentaria, tienes un sueldo anual bastante considerable, tienes una presencia en los medios de comunicación que a partidos residuales, como puede ser Democracia Nacional, que a pesar de estar en auge, no deja de ser residual, pues dices, oye, también eso es algo que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que el sistema no permite que un partido político tenga representación parlamentaria o pegue el pelotazo si no sigues unos cánones establecidos por el sistema. Es decir, tú tienes que rendir pleitesía al Estado de Israel y al sionismo internacional, aunque luego difieras en política a nivel nacional, pero esa línea la tienes que llevar. Si no la llevas, no vas a llevar. Aquí estuvimos con Carlos Paz, y él lo estuvo explicando muy fácil. Básicamente hablaba de que todos los partidos políticos habían sido creados por, no me acuerdo exactamente el nombre, que no sé si era un tal Steve, que era el que financiaba Vox y con Girauta, ¿no? Girauta,
que fue, bueno, que hicieron ahí una movida rara de dinero, de que recibió dinero de no sé dónde. Él estaba metido ahí en la Unión Europea recibiendo dinero de grupos extraños de Oriente Medio, por lo que me ha estado, o de Rusia, que me ha estado comentando Carlos Paz. Bueno, esto fue lo que él me dijo. Y básicamente también que con ese dinero lo que hizo fue formar Vox. Claro, ¿qué sucede? Que él entonces Vox se debía desde un principio, en cuanto coge esta financiación, a Israel. Claro. Entonces, al sionismo. Entonces, al fin y al cabo, es otro partido más. También vi un vídeo de no sé quién fue exactamente que decía que da igual a quién votes, siempre el gobierno de España va a estar de la mano de Israel. O sea, da igual lo que los españoles voten, que siempre vamos a ir por esa línea. Sí, al final vemos que ahora el gobierno, pues por presión de sus socios, dice que va a reconocer al pueblo palestino, pero eso no, que tú reconozcas al pueblo palestino no te hace estar en discordancia con las políticas sionistas del Estado de Israel. Eso hay que tenerlo claro. Eso hay que tenerlo claro. O sea, tú puedes, por estética o por presión de tus socios, decir que defiendes al pueblo palestino, pero luego estar cumpliendo con todas las políticas que determina el sionismo, punto por punto, para cumplir con la agenda que al final el objetivo último sabemos cuál es: reducir la población. Entonces, y esto es algo a lo que están contribuyendo yo me atrevo, todos los partidos políticos con representación parlamentaria. El día que haya un partido político que no concuerde con eso, no va a tener representación parlamentaria, porque el sistema no le va a interesar. Al final lo hemos visto, por ejemplo, con la guerra entre Rusia y Ucrania. Por ejemplo, todo el mundo se ha posicionado en contra de Rusia, en plan, en los puntos más a nivel macro, a nivel internacional, lo que tiene un trasfondo mucho más complejo. La línea de todos los partidos es la misma. Sí, se tiran de los pelos en política nacional por ver quién tiene el poder, pero luego no difieren lo más mínimo en los puntos más clave. Yo creo que al final la guerra entre Rusia y Ucrania tiene un trasfondo geopolítico bastante complejo que hay que siempre tener en cuenta, porque no basta con decir, no, son guerras en las que no tenemos intereses, no nos tenemos que desvirtuar. Bueno, pero a lo mejor sí que hay que pensar un poco cuál puede ser el trasfondo. Nosotros desde Democracia Nacional siempre hemos dicho que estamos en contra de las guerras entre pueblos hermanos y que es algo que tendría que acabar a la mayor brevedad posible, sin vencedores ni vencidos. Entonces, al final, y no es algo que el resto de partidos con representación parlamentaria hayan defendido. Han defendido todos seguir financiando y armando hasta los dientes a Ucrania. ¿Para qué? Para que esa guerra no cese. ¿Por qué? Porque no le interesa a Estados Unidos. Si no le interesa a Estados Unidos es porque no le interesa a Israel. Al fin y al cabo, la gente tiene que pensar una cosa, que estas guerras, que como dices tú son entre pueblos hermanos, tienen que pensar la gente que lo que está sucediendo es que hay unas élites globalistas que lo único que están haciendo es generar una guerra por intereses entre ellos. ¿Quiénes son los que están muriendo? ¿Quiénes son los que se están quedando los hijos sin padres, las mujeres sin marido? Son básicamente el pueblo, que es lo que estamos hablando. Tanto el pueblo ruso como el pueblo ucraniano están perdiendo pues familiares, están perdiendo calidad de vida y todo por unas élites que al fin y al cabo están presionando para que haya guerras en unos lugares u otros. Esta es la mentalidad que deberíamos de tener, yo pienso, esta es mi concepción de la vida, que deberíamos de tener la gente, que los intereses de estas élites de las que hablamos no sean... que la gente intente que no le repercuta estos intereses, o por lo menos que empiecen a pensar de verdad cómo funcionan las guerras. Es que es así, es tal cual, es duro, pero es sencillo. En realidad les sirven como meros peones los civiles. Es hacerle el juego a los que por intereses bastante oscuros están financiando todas esas guerras. Lo hemos visto a lo largo de la historia muchas veces, y al final el conflicto entre Rusia y Ucrania pues no es distinto. Yo no me considero prorruso, tampoco me considero proucraniano, pero a mí un sistema en el que la masonería está financiando y apoyando a Ucrania, en el que tenemos un presidente de Ucrania que antes de ser presidente del gobierno y estar en política estaba haciendo bailes obscenos con tacones puestos y demás, pues ¿qué quieres que te diga? A mí tiendo a desconfiar. Sí. Entonces creo que hay un trasfondo ahí que la gente debe conocer y que muchas veces no todo es de color de rosa o es que se ha tendido también a sacralizar lo que dice la televisión y la línea que sigue la televisión con absolutamente todo. Es que al final no se dan cuenta que es que tener una televisión en casa es como tener un sionista en el salón. Esto lo dijo el escritor Jacinto Benavente. Ostras, qué buena frase, eso no lo había escuchado nunca. Tener una televisión en casa es como tener un sionista en el salón. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, porque al final los medios de comunicación están subvencionados por otros medios de comunicación más grandes que están al servicio de BlackRock, que a día de hoy domina el mundo entero, porque domina el mundo entero. Sí. Y así con absolutamente todo. O sea, al final tú tienes que pensar que hay
unas élites que, bueno, pues eso, pues son las entidades supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comisión, y unos fondos de inversión muy grandes, los más grandes del mundo, como puede ser BlackRock, por ejemplo, que les interesa para llevar a cabo su agenda generar crisis. ¿Por qué? Porque si tú no generas una crisis climática, no hay escasez de cosechas. Si tú no generas enfermedades de forma masiva, no consigues una pandemia con la que se lucren las farmacéuticas que luego nos van a dar una proporción a nosotros. O sea, es que al final, y funciona así, y muchas veces esto la gente lo desconoce, pero porque supone tener un espíritu crítico y supone plantearse las cosas más allá de si es bueno el PSOE o es bueno el PP. Pues que esto aquí, el PSOE y el PP no son nada en comparación con BlackRock y con los gigantes que les financian a ellos, y que hay que saber que todos los grandes bancos están financiando en mayor o menor medida a los partidos políticos con representación parlamentaria. Siempre se habla de igualdad de oportunidades, igualdad de que la gente tenga las mismas capacidades para conseguir las cosas, ¿no? Esto es algo que en política pues no se ve, porque si esto fuese así, todos los partidos políticos y todos los sindicatos se tendrían que financiar con las cuotas que pagan mensualmente los afiliados y militantes. Y esto tendría que ser así para todos los partidos, porque de esa manera estás proporcionando esa igualdad de oportunidades. Porque muchas veces, a día de hoy, lo que se promueve, como en España está gobernando el socialismo internacionalista y progresista del PSOE lo que promueve es la igualdad de resultados. Eso es totalmente injusto. Tú, si estás en una clase y uno se ha tocado las narices, ha sacado un 0, y uno que se ha matado a estudiar ha sacado un 10, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos a los dos un 5? Estás promoviendo la igualdad de resultados. Eso es tremendamente injusto. Lo que hay que promover, y lo que promovería un partido como Democracia Nacional, es la igualdad de oportunidades. Es decir, igualdad al principio, pero lo cual no conlleva necesariamente igualdad al final. ¿Tú crees que existe la meritocracia en España? No. O sea, debería existir, pero no existe. Porque al final, a la política, ¿por qué se llega a la política a nivel nacional y a nivel representativo? Por contactos. Sí. Por contactos. O sea, esto es así. Tú empiezas a lo mejor en la universidad, te afilias a un sindicato que puede ser de derechas, acabas por amiguitos y tal en las nuevas generaciones del PP, acabas dirigiendo las nuevas generaciones del PP y acabas en la cúpula del Partido Popular teniendo un sueldo ya para toda la vida porque tienes un cargo representativo. Funciona así, es por contactos. Al final la política se ha convertido en una red clientelar. O sea, y es el mejor ejemplo de que no existe la meritocracia. Yo creo que es algo que está bastante claro. Y aparte, también hablando del tema, por ejemplo, de la financiación de los partidos políticos, también tenemos que contar con la deuda pública. Esta deuda pública, que básicamente lo que somete es un yugo para los países y que se deben por y para los bancos, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos. O sea que, al fin y al cabo, también los partidos políticos se someten a ellos. Entonces yo entiendo que no puedes deshacerte de esa deuda a no ser que quieras dar un pequeño golpe en la mesa, digamos, ¿no? Sí, al final, mira, cuando no había Unión Europea, la deuda pública en España era mínima, ¿vale? Y a día de hoy, gracias a la maravillosa Unión Europea, tenemos una deuda pública que constituye un 140% del PIB. Ese dinero, es que la gente se piensa, no, pues le pedimos a Europa. Esto de pedirle dinero a Europa como si esto fuese dinero a fondo perdido que no hay que devolver, a mí me hace mucha gracia. Porque es que, y llega un momento en el que Europa dice, no, tú acostumbras a un país a estar dependiendo siempre de dinero-deuda, porque al final lo que te da la Unión Europea es dinero-deuda. Al final no hay ninguna diferencia entre estar sometido a los intereses de Europa con que un país entre en quiebra. Imagínate. Pues si un país quiebra, se tiene que ir al rescate de la Unión Europea con todas las consecuencias. Si ya estamos endeudados en la Unión Europea sin que nos tenga que rescatar, si nos tienen que rescatar ya, es lo peor que le puede pasar a un país. En Grecia pasó, por ejemplo. En Grecia tuvieron que reducir algunas pensiones un 40% para poder devolver la deuda. Las primarias sí. Un 40%. Medidas así se tienen que tomar si un país entra en quiebra. Bueno, no las tomaríamos nosotros, las tomaría el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión. Pero es que, aunque el país no quiebre, tú estás recibiendo dinero que luego se convierte en deuda constantemente. Entonces no hay ninguna diferencia entre que un país entre en quiebra y estar en la Unión Europea, sin quebrar. Porque al final sigues teniendo una deuda pública abismal, que al final yo no sé qué va a pasar, porque aquí sigue aumentando la deuda pública. Yo no sé si es que la Unión Europea no piensa a lo mejor que eso no se va a poder devolver nunca. A mí en ese sentido me envidio mucho, por ejemplo, a Orbán, o sea, el de Hungría. Porque a este hombre le da igual absolutamente todo. O sea, porque la Unión Europea, que es quien está financiando al final a los países para que acojan refugiados y generar un caos étnico a nivel nacional, está sancionando con
200.000 euros o así a cada país por cada refugiado que no acoja. ¿Esto lo sabías? No tenía ni idea. Pues sí, vamos, no sé si está en borrador o se ha aprobado ya, pero sí. Ujú. Y Orbán dijo, vale, sí, te multe todo lo que quiera. y el tío dice, aquí Ya no, recurriré. usted multe lo que quiera, aquí no entra nadie. Caballero. Y lleva como no sé cuántas multas de la Unión Europea y el tío dice, sí, multe, que no la pagaré. O sea, No, es que es lo normal. O sea, al fin y al cabo, también lo estuvimos hablando aquí con Carlos y con otra invitada que no quiero hacer spoiler porque seguramente salga después de ti, que básicamente el 70% de las leyes que se aplican en los países vienen directamente desde Europa. O sea, hemos perdido totalmente nuestra soberanía. Entonces, eso es lo que hay que atacar y eso es lo que apoyamos aquí ahora mismo desde este podcast y vamos a repetirlo muchas veces. Y si no... Sí, claro. Y es al final lo que hemos dicho desde Democracia Nacional muchísimas veces. Al final han desmantelado nuestra industria por completo. Hemos pasado de ser un país autosuficiente y ser casi una potencia a nivel industrial a ser un país de chichinabo en el que se ríen de nosotros como quieren, porque es así. Y es una lástima. O sea, con lo que España ha sido. Es que hemos sido el mayor imperio de la historia. Sí. Tú piénsalo. Cómo han conseguido que seamos el mayor imperio de la historia a ser el coño de la Bernarda, con perdón de la expresión, y sobre todo con la narcotización social que ha supuesto para la población, porque la población se cree, porque como lo escucha en la tele dirá, no, pues es que mejor pertenecer a una comunidad como la Unión Europea que luego estar solo si nos ataca alguien, pero ¿quién nos va a atacar? Nos están atacando, pero si Marruecos nos está atacando, que es nuestro principal enemigo geopolítico, lleva atacándonos un montón de tiempo y riéndose de nosotros, y nosotros seguimos pensando que no darle la razón a Marruecos es racista. ¿Estamos tontos? Al fin y al cabo está siendo una guerra silenciosa. Están metiendo gente que básicamente salen de las cárceles, delincuentes, las están trayendo aquí porque prefieren deshacerse de ellos. Es muy sencillo, los tiran directamente para España y así no tienen ni que hacerse cargo ellos. O sea, son muy inteligentes. Están haciendo y utilizando el buenismo español porque el progrerío aquí en España es buenismo. Y ese buenismo lo que está trayendo es... eso, todo tipo de gente, si da igual de dónde venga quien sea, se fían solamente por ver que viene en una barca o que viene cruzando una valla, da igual, no hay que preguntar quién eres, ni de dónde vienes, ni qué has hecho, ni nada. O sea, esa persona ha podido ser un violín con una niña de 5 años que la gente le va a ver, va a poner cara de pena y va a decir, no, entra, vas a tener aquí tu hotel de 5 estrellas para ti, mientras, por ejemplo, en La Palma la gente está en un contenedor por lo del tema del volcán, que siguen ahí, por cierto. Sí, al final esto lo dijo el coronel Pedro Baños en una de sus maravillosas ponencias. Dijo, lo que nosotros y los progresistas en España ven como una muestra de solidaridad, el enemigo geopolítico, Marruecos en este caso, lo ve como una debilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que aprovecha esa debilidad para acabar limpiándose ellos, para acabar destruyéndonos a nosotros. Es lo que se está haciendo. Me hace mucha gracia además que esas personas que se definen patriotas de Vox, por ejemplo, que están a favor del Estado de Israel, parece que a lo mejor no conocen que es el Estado de Israel el que está armando hasta los dientes a Marruecos mientras España se desarma cada vez más. Y eso parece que los que defienden tanto al Estado de Israel no lo tienen muy claro. Además, han llegado incluso a copiar la propaganda del movimiento woke, tachando de racista y de antisemita a todo el que cuestiona las políticas expansionistas del Estado de Israel. Esto es así. Y al final se ha visto como Federico Jiménez de los Santos, el que nos acusaba a todos de bebelejías por no querer inyectarnos cosas, porque nos van a tirar el podcast, no vamos a decirlo. No. Sí. Ya sabe la gente a lo que nos referimos. Bebelejías nos está llamando también antisemitas constantemente por cuestionar las políticas expansionistas del Estado de Israel, que no es cuestión de discriminar a unos o a otros, es cuestión de estrategia geopolítica. Y cuestionarse un poco, ¿no? Lo que está sucediendo, que no es ya ni siquiera que estés haciendo un ataque directo a un pueblo. Claro que no. O sea, directamente ya no estamos ni haciendo el ataque directo al pueblo, estás criticando las políticas que está teniendo ese pueblo. Eso es. Entonces, pero es que hay muchos judíos que están en contra de las políticas expansionistas del Estado de Israel y que están en contra del sionismo internacional y de lo que su propio pueblo está haciendo. Esto, hay muchos vídeos en redes sociales en el que dice, yo soy judío y a mí esto no me representa, no me gusta. Sí, es totalmente cierto. Y es que es así. Y es algo que la gente también tiene que tener en cuenta. Se piensa ya, porque al final es la estrategia, desde el año 1964 que se funda el Estado de Israel, la estrategia es tachar de malo malísimo a cualquiera que se plantee esto. Es como una verdad autoproclamada, ¿no? Es como una nueva religión, pues igual que, por ejemplo, el tema del cambio climático, el tema de ahora que
adoctrinar a los niños en los colegios para que se miren en el espejo y no sepan quién son, porque es que es a lo que estamos yendo. Y un pueblo que no sabe quién es un pueblo que el día de mañana va a ser lo suficientemente dócil y fácil de manejar para que el gobierno de turno haga con ellos lo que quieran. Esto al fin y al cabo es muy sencillo. O sea, la gente solamente tiene que entender que, como volvemos a lo de atrás, a lo que te he comentado antes, la deuda pública. Al fin y al cabo, cuando un país está endeudado, ya le debe un dinero. Y si no es con dinero, te lo va a hacer pagar básicamente con políticas. Y esas políticas son las que se están inyectando en Europa. Ujú. Y esto lo hemos hablado 1000 veces. Esas políticas se están implantando en toda Europa de manera simultánea. Todos los países por igual, hay algunas excepciones por algún país que sigue siendo algo más conservador, por ejemplo, Polonia, Hungría. Pero sí que es cierto que es curioso que en todos los países se están aplicando estas políticas, ¿no? Más Sí. woke, digamos. Entonces, la gente lo único que tiene que hacer es mirar a quién se le debe dinero o quién debe dinero los países europeos, quiénes manejan esos bancos a los que se les deben dinero, y van a encontrar entonces quiénes son los que están aplicando Sí. esas políticas, Sí, y inyectándolas. Y al final es lo que desde Democracia Nacional llevamos tanto tiempo diciendo. Es que somos el partido, después de la Falange, que es un partido histórico, somos el partido que más tiempo lleva denunciando esto, que más tiempo ha estado al pie del cañón, que el sistema ha llevado a cabo todo tipo de ataques contra él y sigue en pie. ¿Cuántas iniciativas nacionalistas hemos conocido, ¿no?, a lo largo de lo que llevamos de siglo, que han estado muy fuertes 2 años y luego se han caído por lo que sea? A mí también algo que me llama la atención de Democracia Nacional es que es un partido que al final consigue seguir ahí, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor número de militancia, ¿no? Pero que es un partido que sigue ahí y que ha conseguido seguir teniendo un carácter asambleario, una estructura, y al final eso también te da un poco a entender cuál es la alternativa que realmente puede estar ahí al pie del cañón, porque al final la política es una carrera de fondo. De nada te sirve estar muy fuerte 2 años y luego te vas a deshacer. Eso también es algo que hay que tener en cuenta y es algo que Democracia Nacional ha sabido mantener. Es algo también a mí que me ha traído siempre mucho de Democracia Nacional. Luego, estamos en contra solamente de la inmigración ilegal. Esto es muy matizable. Es muy matizable. ¿Por qué? Porque ya no es solamente el problema de la inmigración ilegal. Con el problema de la inmigración ilegal lo que tenemos es un problema de inseguridad. Pero es que con el problema de la inmigración legal tenemos un problema que es el reemplazo étnico. Esto al final supone una pérdida de nuestra identidad y es algo que también Democracia Nacional ha señalado mucho y ha estado siempre haciendo campañas en contra de la destrucción del comercio local, que sucede. Tú vas a barrios como Usera, por ejemplo, que es un barrio ya únicamente chino. Entonces, al final, esto ha supuesto la destrucción del comercio local en España. Es algo que también hay que saber señalar, que no solamente es consecuencia de la inmigración ilegal. Hay muchas personas que han entrado aquí ilegalmente que han podido luego pertenecer a bandas latinas que también han generado una inseguridad. Entonces, al final, que no es no es odio a los demás, sino es seguridad de los nuestros. Yo creo que es al final algo que se debe defender, pero por pura supervivencia. Y esto es algo que la gente muchas veces no concibe. Y es algo que también critican incluso los sectores más conservadores de la sociedad. Y es algo que nosotros debemos seguir señalando. Desde Democracia Nacional vamos a seguir trabajando en ello. Y vamos a seguir manteniéndonos firmes en nuestras convicciones. Al final yo creo que es algo muy importante en política. Y con el tema de Ferraz, todo lo que sucedió ahora que va a volver Ferraz también en noviembre nacional. Yo lo que te he comentado antes fuera de cámaras, sé que estás metido en juicios por lo que sucedió el año pasado, si no me equivoco. ¿Qué es exactamente lo que está sucediendo para que te metan en juicio, que quieran pedir prisión para ti por lo que sucedió el año pasado? Bueno, pues para poner un poco en contexto a la audiencia, lo que pasa el año pasado, en el mes de noviembre, es lo que se cataloga como el mes de noviembre nacional. ¿Por qué? Porque empieza habiendo manifestaciones bastante espontáneas en los que la gente se echa a la calle en Ferraz, al principio muy poco numerosas, que pensábamos que iban a ser pues más de lo mismo, ¿no?, que no iban a llegar a buen puerto, pero poco a poco pues vemos que esas manifestaciones tienen una continuidad, ¿vale? Y llega un momento en el que consiguen que en los alrededores de la sede del PSOE, en la calle Ferraz en Madrid, se junten 10.000 personas para protestar con el gobierno. Sí que es verdad que el mes de noviembre del año pasado tenemos que tener en cuenta que hay un aliciente que este año a lo mejor no tenemos, que es el de la amnistía. Eso hace que la gente tenga un carácter mucho más reivindicativo en las protestas y salga con una contundencia que a lo mejor de no haberse producido esa amnistía pues no se habrían dado. Pero se dieron esas circunstancias. Al principio, cuando veían que eso se masificaba, dijeron que tenía que ser algo sin siglas, ¿vale? Pero de ningún tipo.
de ningún tipo. Sí que es verdad que los primeros convocantes del Noviembre Nacional del año pasado fueron Revuelta, que es una organización de carácter juvenil. Fueron los que convocaron esas manifestaciones. Incluso Revuelta no fue con sus siglas. La única consigna que se lanzó fue la de vamos a hacer esto sin siglas, ¿vale? Y Democracia Nacional fue algo que, pese a haber acudido con toda su militancia y haber llamado a la movilización permanente, es algo que respetó. ¿Qué pasa? Que hubo una organización política, que prefiero no decir, pues para tampoco criminalizarlo, ¿no? Pero hubo una organización política que eso no lo cumplió. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros dijimos, nosotros lo vamos a cumplir. En el momento que veamos una sigla política, nosotros no vamos a ser tontos, vamos a coger y vamos a ir con la nuestra. ¿Qué pasa? Que desde entonces, desde la segunda jornada de protestas masiva, lo que se vio en primera línea fue una pancarta enorme de Democracia Nacional que ponía "No nos engañan, Cataluña es España" durante todos los días. ¿Qué pasa? Que en esas manifestaciones, el primer día de manifestación bastante masiva, la policía, a órdenes de delegación del gobierno, decidió cargar lanzando gas lacrimógeno y cargar contra personas, cuando en el primer día lo que había en primera línea eran señores de 50, 60 años y que iban incluso con sus hijos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que eso hace que al día siguiente la gente vaya con fantasías de justicia mucho mayores que al día anterior, por cómo había reaccionado la policía, cuando había mucha gente que había defendido a la Policía Nacional tradicionalmente cuando los condenados por el proceso, que están siendo amnistiados, les agredían con muchísima más contundencia. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que los siguientes días la gente vaya con mucha más intensidad. Sigue habiendo disturbios, ¿vale? La policía sigue cargando de una forma desproporcionada. Tú no puedes coger y dar un pelotazo de goma así, no puedes ir a dar a alguien, y eso es algo que se hizo. Y eso hizo que la gente fuese con mucha más contundencia. ¿Qué pasa? Que hubo vídeos en los que se ven las cargas de la policía y todos los manifestantes defendiéndose, como es lógico. Si a ti la policía de forma desproporcionada carga contra ti, hay gente que decide salir corriendo. Pero hay gente que tiene un espíritu mucho más combativo que no decide eso, que decide, ¿pero por qué me voy a ir? ¿Pero por qué están haciendo esto? Y se defienden. ¿Qué pasa? Yo estaba en medio de toda esa gente. Hay algunos vídeos que se publican en redes en los que se me ve a mí y la policía, que digo, pues ala, mira, ya tenemos un cabeza de turco, que es así más conocido, le detenemos para que salga en prensa y demás, y el resto de las personas digan, ostras, mira, que están yendo a detener a gente casa por casa, para que eso se disolviese, porque el gobierno veía que se le iba de las manos. Eso ha sido un cabeza de turco, básicamente. Sí. Yo y las otras 3 personas que también. Entonces, al final era buscar un cabeza de turco para que eso se disolviese. Y le funcionó. Cuando es algo que yo creo que no tendría que haber sido así. Yo cuando salí del calabozo, al día siguiente lo primero que hice fue grabar un vídeo diciendo, escucha, no ha pasado nada. No ha pasado nada. O sea, lo que buscan es un cabeza de turco para que el resto os asustéis y no vayáis. Seguimos igual. Es algo que no funcionó. Al gobierno pues le funcionó bastante bien. Luego también hubo mucha gente que entró en histeria colectiva, queriendo tachar a todo el mundo de policía secreta. No sé, vamos. Yo creo que cualquier día va a llegar ahí al Santiago Abascal o algo para descafeinar las protestas, y alguno habrá que le acuse de policía secreta. Y es algo que también la gente entró en histeria colectiva con eso, y eso también hizo que se descafeinó mucho. Luego, hubo cosas que, por ejemplo, hicieron Desocupa o Alvise, que no voy a decir que el hecho de ayudar a la gente a recuperar su casa sea una mala labor, pero creo que el hecho de convocar una manifestación paralela a la de Ferraz es un error, porque estás quitando gente a las protestas de Ferraz, y creo que eso es algo pues que no hicieron bien en ese sentido. Hubo muchos matices que hicieron que eso se fuese descafeinando poco a poco. La gente también critica, por ejemplo, lo del rosario. Yo no creo que el rosario sirva para descafeinar. Yo creo que no es negativo, ¿no?, que la gente quiera rezar el rosario antes de luego continuar con esas protestas. Quiero decir, si tú vas con la intención de, oye, la cruz es mi espada, y de decir, oye, no hay nada más peligroso que un español recién confesado en el campo de batalla, no creo que sea malo, siempre y cuando nos sirva para descafeinar luego la protesta política que vas a llevar después. Y creo que son cosas que poco a poco han convertido más Ferraz en una fiesta que en porque luego la tontería de pedir pizzas a domicilio para llevarlas a Ferraz, eso al final a la gente... Y una barbacoa también, con chorizo y eso tal. Al final, que si las piñatas y demás, eso a la gente, a mí se me quitan las ganas de ir, porque veo que estás convirtiendo en una protesta seria, reivindicativa, en un circo. Sí. Eso es algo que también descafeinó mucho eso. Y el tema de la policía, tío. Lo que has dicho tú, esto de cargar de una manera tan fuerte, tan exagerada contra ancianos,
contra... Había niños, tío. Es Sí que que había es- padres con niños y tiraron gases. Sí que es verdad que ya los siguientes días se dijo, en primera línea no queremos ni mujeres ni niños, porque es lógico. Después de lo que sucedió, Después ¿no? de la primera carga. Claro, pero lo que me quiero referir es esos policías, tío, y mirando a la cámara lo digo, si hay alguno que está viendo este podcast o le llega alguno, me encantaría teneros delante aquí, que os sentéis conmigo y me expliquéis por qué ha sucedido esto. O sea, y cómo no se caería la cara de vergüenza de hacer lo que hicisteis. Porque yo he visto imágenes de niños llorando, padres, abuelos, o sea, Ancianos con síndrome de EPOC teniendo que ser atendidos por el SAMUR. Aquel vídeo que se hizo tan viral de un señor mayor, al que conozco también y le mando un saludo desde aquí, que dijo, esto es solo el principio, están cargando contra gente mayor. Sí. España acaba de despertar. ese tío, Que se hizo viral en el mundo entero. ese tío es el que también hizo que se instigó mucho a que la gente saliese. O sea, Y era se una consiguió. persona mayor que tuvo que ser atendida por respirar gas Sí, lacrimógeno. por el SAMUR, ¿no? Estaba en el SAMUR, creo, Sí. justamente. Yo también tengo que decir que es la peor sensación que he vivido en toda mi vida tragarme eso, ¿eh? O sea, porque yo estaba en primera línea, me lo tragué Pues entero. imagínate un niño Me ves a o mí. un anciano que a lo mejor tenga problemas Estaba yo respiratorios. con los ojos hinchados que no podía ni ver, vomitando, porque eso es una sustancia ácida que cuando te entra en el estómago lo que hace es que vomitas. Vomitando, con los ojos que no veía, al mismo tiempo recibiendo porrazos hasta en el cielo de la boca. Tú imagínate el panorama. Vamos, yo llegué a mi casa como si me hubiesen dado una turra que alucinas. Yo de verdad hago un llamamiento aquí. Si hay algún policía nacional que quiera venir aquí al programa o incluso tener un debate, no sé si incluso hasta mejor con Pablo si quiere tenerlo, no sé si lo tendrías, un debate con un policía aquí directamente sobre estas situaciones Sí. o con otra persona, da igual, o sea, ya lo vendería, pero sinceramente me encantaría tocar este tema porque es algo que me pareció muy exagerado lo que sucedió y me gustaría ver el punto de perspectiva de un policía que está ahí en el otro lado, no en el de los manifestantes. Sí, al final hubo uno de los cánticos de cuando la policía cargaba. Había gente que decidía defenderse y gente que decidía hacer una sentada en plan como sentada hippie por la paz mundial, que no está mal, ¿no? Pero bueno, hay gente que a lo mejor pues no es tan combativa en ese sentido y dices, pues oye, no quiero problemas. Hacen lo que pueden. Pero y cantaban y había un cántico que era el 1 de octubre yo te defendí. Eso no le genera cargo de conciencia a un policía. Ya no te voy a decir que te quites el casco y te unas a nosotros, porque sé que vas a perder tu sueldo y no lo vas a hacer. Pero, coño, sabes que los que se están manifestando ahí tenemos razón. Es que los policías estaban de acuerdo. Sabes que los que estamos aquí tenemos razón. ¿Por qué haces esto? Quiero decir, que si no, porque es que son órdenes de arriba. Pues vale, pues entonces por esa regla de 3, a mí me hace mucha gracia lo de no, es que no pueden hacer nada. Bueno, Reciben órdenes. Entonces, esto es como lo de, por ejemplo, entonces, no me sirve. O sea, y esto al final, el problema es que la policía está supeditada a intereses políticos. Entonces, hasta que no haya un principio de independencia entre las fuerzas policiales y el Ministerio del Interior, esto va a pasar siempre así. también hay gente que trabaja para capos de la droga y reciben órdenes, ¿no? Claro. Y matan personas y Efectivamente. reciben órdenes. Efectivamente. Entonces está bien moralmente. Claro, Es lo que está haciendo. O efectivamente. sea, no tiene nada que ver con que recibas órdenes con la moralidad. O sea, no está justificado una... O sea, es como si mañana el gobierno dice, pues ya hoy no vamos a disparar pelotas de goma, sino que vamos a disparar balas reales. No, perdone, caballero, es que estamos recibiendo órdenes. No, lo siento mucho, pero para mí no está Eso justificado. solamente en Ferraz, porque luego ya sabéis que en el País Vasco se han prohibido las pelotas de goma. ¿Ya están prohibidas? Sí, no se pueden utilizar. Pero eso solamente es aplicable. Les viene muy bien en el País Vasco, porque si el día de mañana hay un levantamiento independentista, la policía, ¿qué va a tener que hacer? Defenderse con flores. Entonces en el País Vasco les ha venido muy bien. No, claro. A ver, esto es lo de siempre, ¿no? Lo que hablamos, ¿qué es lo que están intentando buscar el gobierno, las élites, fracturar las naciones? Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues, por ejemplo, en el País Vasco vamos a ponerle, como dices tú, flores a los policías y en Madrid vamos a poner Palos y porras. palos y porras. Exacto. Y que, por cierto, que hay gente que muchas veces esto no lo sabe, que el Estado de Israel ha financiado el independentismo catalán durante muchísimo tiempo. O sea, que está todo interconectado para que veamos que la raíz del problema es la que es, por mucho que nos llamen antisemitas, la raíz del problema es la que es. Y esto es algo que la gente tiene que saber. Dato curioso, los guardaespaldas de Puigdemont son de la Mossad. Imagínate. Dato curioso. Y entonces, ¿qué es lo que te están pidiendo a ti? Me piden el fiscal me pedía 2 años y medio de prisión por un presunto delito de desórdenes públicos. Se me puso una orden de alejamiento de la sede del PSOE en Ferraz de 50 metros. Y Pero la valla no está más cerca, digo, más lejos de 50 metros. ¿No? sí. O sea, es una medida muy absurda, porque entonces yo podía continuar yendo a Ferraz. Claro. O sea, yo podía seguir yendo a Ferraz. Entonces es una medida totalmente absurda.
pero es lo que se me puso, bueno, yo lo acaté, yo lo respeté hasta que esa medida expiró. ¿Qué pasa? Después de muchos recursos y de mucho tal, al final pues fui a una primera comparecencia que me tomasen declaración para recoger unos documentos con lo que se daba apertura del lo que sería el proceso de juicio oral, por lo que ahora estoy pendiente de que me citen para lo que sería ya el juicio. Estoy con mis abogados, pues están redactando el escrito de defensa, etcétera, y a la espera de ver lo que ocurra. Yo, desde luego, con la conciencia muy, muy, muy tranquila, y voy a seguir defendiendo lo que defiendo y lo que he dicho al principio. Como dijo Juan Pablo II, vamos a defender la verdad a toda costa, aunque seamos solo 12. ¿Y tú crees que para España, con la juventud que tenemos, tú crees que de verdad es posible a lo mejor hacer un cambio? Yo creo que es posible y que en noviembre del año pasado se demostró. Lo que pasa es que hace falta compromiso. O sea, gente que piense como nosotros hay mucha. Lo que no hay es compromiso. Y lo que no hay es una movilización total. Nos han acostumbrado a ser una sociedad totalmente conformista, que sí, que nos quejamos y mostramos nuestro apoyo por redes sociales, pero luego a la hora de salir a la calle no lo hacemos. Esto es algo también que hay que saber despertar hay que saber dar a la gente alicientes para que salga a la calle, porque si no la gente no sale. Está demostrado. Esto también creo que es misión de los que tenemos algún cargo de responsabilidad a nivel político, que tenemos una cierta repercusión en redes. Creo que también es responsabilidad nuestra en ese sentido. Muchas veces tú puedes tener muchísimos seguidores, pero eso puede no traducirse a una militancia mayor en las calles o un mayor apoyo. Sí que puede servir para que más gente conozca tu causa, pero no siempre va a servir para que más gente la apoye en las calles cuando tiene que apoyarla, que es lo complicado. Eso es algo que también muchas veces, pues oye, no depende de ti. Es que también nosotros tenemos que partir de una base de que ahora mismo el nacionalismo está de capa caída no solamente en España, en toda Europa. Igual que ahora mismo está así, pues vendrán tiempos mejores. Creo que noviembre es la etapa perfecta para que eso ocurra. Nosotros, después de lo del noviembre nacional del año pasado, sí que es verdad que se tradujo en un aumento de militantes bastante importante. Aumentamos nuestras afiliaciones de forma exponencial y es algo que nos gustaría que hubiese seguido, aunque noviembre se hubiese caído. Pero creo que al final lo que tenemos los nacionalistas españoles es que saber aprovechar el momento político. Porque se trata de eso, es saber aprovechar el momento político. En noviembre lo hicimos muy bien. Sí que es verdad que acabó con un proceso judicial hacia mi persona que me gustaría no haber tenido, pero al final es lo que hay y forma parte también del puesto, yo creo, ¿no? Que es algo a lo que nos arriesgamos. Sarna con gusto no pica, como quien dice. Y al fin y al cabo es un mensaje para los chavales más jóvenes, que les está llegando una España en la que no hay trabajo, no hay valores, no hay absolutamente nada. O sea, ¿qué les espera? ¿Vivir en un piso compartido con 3 amigos pagando 400 euros cada uno? ¿Trabajar en un McDonald's y ya está? Y es que no tenéis más, sinceramente. Debéis de reflexionar muy bien, sobre todo la gente que apoya estas políticas que hay ahora. Yo, por ejemplo, he estado viviendo 2 años en Irlanda. Es más, cuando hablé contigo para hacer este podcast hace unos meses, yo estaba ya en Irlanda y te das cuenta de lo tonto que te tienes que sentir en realidad en España al estar conforme como vives aquí. Porque en Irlanda, por lo menos económicamente, no socialmente, pero... Me interesa eso, porque con lo del Brexit y tal... No, pero en Irlanda no tocó. Ah, bueno, es verdad. Es solamente Inglaterra, pero, es verdad. Pero en Irlanda sí que es cierto que económicamente hay un problema con la vivienda, pero porque mucha gente quiere ir allí. Y claro, no hay tanta vivienda. Aparte, el suelo de Irlanda no se puede construir. Lo tiene el Estado bastante capao. Pero sí que es cierto que tú puedes llegar a cobrar 2.500 euros de una forma muy sencilla. Y aunque un alquiler te cueste 1.000 euros, con 2.500, el resto de la calidad de vida, 1.500 euros que te sobran... Te digo una cosa, un dato que es súper interesante, que la gente siempre dice, no, pero es que ahí la comida es más cara. Os coméis ¿sabes? La comida es literalmente más barata en Irlanda que aquí en España. Y aunque fuese más cara, si se gana más... Sí, pero es que lo peor de todo es que es más barata. Hasta el aceite, tío. Y el aceite proviene de España, embotellado en Italia y llega a Irlanda, que lo miré. Y les cuesta el litro a lo mejor 5 euros. Aquí te está costando 12. O sea, de verdad, los españoles, los que a lo mejor estáis pensando, no, pero es que esto es porque tal, por lo cual, no seáis tontos, de verdad, espabilar un poco, que os están engañando en la cara. Y luego muchas veces a mí ha habido gente, por ejemplo, que me ha preguntado, por ejemplo, no es indispensable, por ejemplo, estar en una organización solo. Quiero decir, tú puedes ser militante de Núcleo Nacional y luego afiliarte a Democracia Nacional. O sea, eso se puede hacer. Hay mucha gente que lo hace. Hay gente que está en las dos organizaciones. Que eso también que no es
que no es malo, quiere decir, estar en dos organizaciones. Hay gente que lo puede compaginar y lo puede compatibilizar. Y de esa manera, pues al final engrosas las listas de organizaciones que defienden una causa noble, como son Núcleo Nacional y Democracia Nacional, que la relación es estupenda al final, porque muchas veces la gente tiende a decir, no, pues estos se llevan mal porque tal. Pues no, porque no vamos a llevar mal. Si vamos a estar todos a una en noviembre, que al final vamos a conseguir lo que llevamos tanto tiempo diciendo, ¿no? Unidad y entendimiento para evitar la disolución de España y de Europa, como dijo Blas Piñar. Y al final creo que es algo que la gente tiene que tomar conciencia, tiene que espabilar. Gente que, por ejemplo, piensa como nosotros, que no ha salido a la calle en su vida, es el momento. O sea, no hay más oportunidades. Al final se nos acaba el tiempo. Y si no lo haces por ti, hazlo por tus hijos. Porque al final tú lo que vas a querer es lo mejor para tus hijos. ¿Crees que lo que les espera a tus hijos es lo mejor? Yo diría que no. Al fin y al cabo, lo único que va a quedar aquí el día de mañana, cuando tú mueras, es tu legado. ¿Y tú qué es lo que quieres dejarle a tus hijos? ¿Quieres dejarles un país totalmente destrozado en el que convivan con la miseria? ¿O quieres dejarles, al fin y al cabo, un país próspero donde puedan trabajar, formar una familia y vivir tranquilos? Es que tampoco se está pidiendo otra cosa. Es que no se está pidiendo, no sé, como estas barbaridades que dicen expulsar a todos y aniquilar, Sí, y bueno, destrucción masiva. La propaganda. Y tal. No, señores, no. Lo que se está pidiendo es que haya trabajo, que ya ves tú, lo que se está pidiendo, trabajar, Trabajar. Condiciones laborales óptimas y ayudas sociales para los nacionales, que creo que es algo totalmente lícito y es una lucha ideológica completamente legítima, que al final es cuestión de supervivencia de tu propio pueblo, no es otra cosa. Sí, totalmente. Y es lo que te digo, pero que es el mínimo. O sea, es el mínimo que deberíamos de pedir a la gente que empiece a reflexionar, a pensar un poco sobre todo esto. Además, todo lo que nos están inyectando aquí en Europa, tío, ¿tú crees que esto... Es que yo lo veo muy complicado el hecho de que vaya a haber un cambio de dirección, porque es que todas las plataformas, tío... Claro, tú piensas que al final tenemos una maquinaria propagandística muy, muy, muy fuerte y toda esa propaganda de tantos años cuesta mucho cambiar la mentalidad de toda una población y cambiar el chip, pero al final, teniendo redes sociales como tenemos, aunque haya censura, teniendo al final lo que hay que mover es mucho es la calle. Si tú consigues mover la calle, al final consigues despertar, aunque sea el interés, ¿no?, de personas que el día de mañana pueden ser gente muy participativa en la causa y que supongan un punto de inflexión. Yo creo que al final también, cuando tengamos hijos, nuestros hijos van a tener las ideas, yo creo, bastante claras, porque nosotros al final les vamos a explicar lo que hay. Pese al adoctrinamiento en las aulas, creo que hay muchos padres despiertos que pueden ayudar a sus hijos en ese sentido, que no se dejen envenenar, y creo que eso es algo muy, muy importante y que debemos hacerlo en todos los aspectos de nuestra vida, ya no solamente en redes sociales, sino pues en nuestro instituto, o sea, al final... Pero es una misión de todos. No puede ser que dos estemos remando constantemente si el resto no reman. Eso es algo también muy importante. Además, sobre todo, el ir a por los niños, tío. Eso a mí me da un... Al final, esto también contribuye a que la gente no quiera tener hijos, ¿eh? Bueno, es que para lo del tema de la contribución de no tener hijos, es que es todo una ingeniería social brutal, porque sí. Tienes, por un lado, bueno, pues esto de ser libre, ¿no? Disfruta de tu tiempo, vete de discoteca, emborráchate todos los días, vuelves sola a casa borracha sin miedo, no sé, tío. Luego, aparte del trabajo, no tienes sueldo para mantener unos hijos. Es que ¿qué más cóctel puede meter para que no quieras tener hijos o no puedas? O sea, los jóvenes no quieren y los que queremos no podemos. Efectivamente. Así estamos. Efectivamente. Y es un problema, es algo que, por ejemplo, Hungría ha combatido de raíz y ha invertido en la familia de una forma impresionante. O sea, para familias numerosas, exentos de IRPF, medidas que en España se pueden tomar perfectamente. Otra cosa es que no interese, porque claro, ya sabemos que al progresismo y al socialismo internacionalista lo que le interesa es acabar con la familia tradicional y no fomentarla. Y luego esto de los pensionistas que se quejan, pues de... No, es que no va a haber pensiones, no va a haber. Eso es un hecho. Eso es un hecho, porque los que tenían que estar naciendo para pagar las pensiones no están naciendo. O sea, es que es un sistema abocado al fracaso totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza de vida en aumento, porque las farmacéuticas ya se encargan de que vivamos más años a costa de mantenernos más años enfermos. Unas tasas de natalidad por los suelos que en Europa están en descenso continuo desde 1960, tanto en España como en Europa. ¿Esto qué hace? Que antes la media de el requisito para que funcione un sistema de pensiones, ¿vale? El requisito de sostenibilidad era que hubiese un jubilado por cada
3 trabajadores, creo que era. ¿Vale? Vale. ¿Qué pasa? En el año 1990 bajó un poco. Estamos en un jubilado por cada 2 trabajadores. ¿Vale? Pero es que ahora mismo estamos en un jubilado por cada 1,9. Y el requisito de sostenibilidad para que haya pensiones para todos es que haya un jubilado por cada 2 trabajadores. Si el requisito para que haya pensiones es que haya un jubilado por cada 2 trabajadores y ya estamos en un jubilado por cada 1,9 trabajadores, quiere decir que ya somos deficitarios. Es decir, no vamos a tener pensión el día de mañana. Y estos son datos que el Instituto Nacional de Estadística los ofrece. Ahora aquí cualquier persona de Sumar, de Podemos, de Partido Socialista te va a decir, pues bueno, pues traemos inmigración, ¿no? Que es lo que quieren hacer regular. Seguir haciendo dependientes del exterior a todos los españoles y hacerles creer que no son autosuficientes para sobrevivir al final. Porque decían, no, es que entonces, si no hay inmigración, ¿quién trae quién recoge la fruta en el campo? ¿Qué pasa? Que entonces cuando en España no había inmigración, la fruta llegaba sola al plato. Pregunto. Porque es que es algo que a lo mejor no nos planteamos. ¿Qué pasa? Sí. ¿Que es que somos inútiles los españoles? ¿No sabemos labrar? ¿No sabemos vendimiar? Dice, no, es que no les interesa, claro, porque es que a un empresario que se dedica, que tiene una empresa en el campo, va a acogerse a contratar a un camerunés. ¿Por qué? Porque por 4 duros va a hacer lo que le pidas, en las condiciones que sean. ¿Por qué? Porque lo necesita para conseguir un permiso de residencia, para conseguir todo. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que un español que pide unas condiciones laborales óptimas para desarrollar su empleo, para desarrollar su puesto de trabajo, que no se va a dejar explotar, pues no va a querer ese trabajo. Y entonces un empresario que es capitalista por naturaleza, ¿qué va a preferir? Alguien que por 4 duros te haga lo que un español te quiere hacer por unas condiciones más óptimas. Ahí entramos entonces la diferencia entre ser nacionalista, ¿no? ¿Tú te consideras nacionalista, patriota o...? Nacionalista. Nacionalista. Vale, y una persona que es más capitalista, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué prefieres? Esta es una pregunta interesante. Si te ponemos, imagínate que tú tienes la empresa de básicamente recoger fruta en el campo, ¿sabes? Es agricultor. Y básicamente tienes para contratar a, pues eso, a un inmigrante por 3 euros la hora o un español que te cobra 10. ¿Tú a quién contratarías? Yo, que me considero una persona que entiendo España como algo que tiene que tener un sentido comunitario de su existencia, ¿no? Entonces, yo siempre voy a defender, y lo defendemos desde Democracia Nacional, que es el derecho de prioridad nacional en el empleo. Es decir, ante un puesto de trabajo, los españoles primero. Es decir, aquí, mientras quede una sola persona en España pasando hambre, no vas a ayudar a nadie de fuera. Es decir, el día que todas nuestras necesidades y todas nuestras penurias económicas estén solucionadas, entonces, vale, hay que ayudarles, me parece bien ayudar al que lo necesita, pero cuando ya has solucionado los problemas de los que están dentro. Esto no es racismo, es una cuestión de sentido común y de prioridad nacional. Esto lo dijo en una entrevista a pie de calle un cubano, que dijo, a mí me parece bien que tengan prioridad los que son españoles que alguien que es de fuera. El día que todos los españoles tengan sus problemas solucionados, entonces ya con gusto pues vemos a ver qué capacidad tienes para ayudar a los de fuera, en qué condiciones, etcétera. Pero lo que no puedes hacer es darle prioridad a los que vienen de fuera que a los españoles, porque entonces tienes un país completamente desarraigado de su identidad, de su gente y de su... Yo creo que es algo de sentido común, ¿no? No creo que sea nada descabellado. Joder, tío, te iba a hacer una pregunta también, pero se me ha ido totalmente, macho, ¿no? Buah. Ya te acordarás. Sí, no, ya me acuerdo. Vale. Es que esta es interesante porque creo que lo han aplicado en Italia, o por lo menos lo querían aplicar con Meloni, pero bueno, no es lo mismo que tú, por ejemplo, en cuanto a ideología, claramente. Pero ellos hablaban de eso, de priorizar a la población de Italia, al italiano, que si hay un puesto de trabajo que un italiano se le ofrece y lo rechaza, conllevaría una sanción o algo. Imagínate que estamos en un país como España y hay inmigración, pero hay algunos españoles que están desempleados y hay un español al que le ofreces trabajo, pero no lo quiere hacer. Pero sí que puede. Eso como a lo mejor lo atacarías, ¿sabes? Ley de vagos y maleantes. A los ninis de hoy en día se les pone a hacer cosas. Tú lo pondrías, ¿no? Directamente. Sí, hombre, claro. Le obligarías. O sea, sí. A ver, yo lo veo bien. O sea, el hecho de... Sí, pero tú puedes hacerlo... Pero, o sea, claro, si te están dando la oportunidad de trabajar, pero eres tú el que la rechaza, tú no vas a estar aquí a vivir de gorra, que no.
Lo que por lo menos no se le va a hacer es darle una prestación ni una ayuda. No. Porque eso es lo mínimo. No. Lo mínimo, claro. ¿Que no quieres? Pues antes, en el siglo pasado, se ponía ahí a construir en el Valle de los Caídos. Pues aquí, pues ahora te ponen a asfaltar carreteras. Que no quieres, no te preocupes, yo te voy a obligar. Pero tú no te vas a quedar en casa sin hacer nada y así. Eso es que no lo concibo, pero para nada. ¿Que va a haber ayudas sociales para los nacionales? Por supuesto. Por supuesto que las va a haber. Por supuesto que vamos a implementar una redistribución de la riqueza profunda, de verdad. Porque yo estoy a favor de la redistribución de la riqueza, pero es que la redistribución de la riqueza que hay que hacer es que un político que está ganando 7.000 euros mensuales o 70.000 euros anuales, vas a ganar mucho menos para que pueda comer una familia española. Porque es que es el mayor exponente de capitalismo que existe ahora mismo en España es la clase política y la gente de abajo. Sí, totalmente. Además que es que hay una cantidad de políticos en España. Hay 300.000 cargos políticos. De esos 300.000 me sobran más de la mitad. Además que luego es que no conoces a ninguno. O sea, que conoces a 4 cabezas de cada partido político y encima ellos ni trabajan. Pedro Sánchez no sé si creo que tenía como 370 asesores. O sea, es imposible tener tantos asesores porque es que no te puedes reunir. O sea, tendrías que reunirte con uno cada día para que trabajase cada uno. O sea, Claro. date cuenta Sí. de la estupidez y lo ridículo que llega a ser que la gente dice, no, pero están haciéndolo bien, tal, no sé cuántos. Escúchame, tío, que tiene 373, creo que, si me estoy equivocado tal vez, pero van por ahí los tiros. 373 asesores que cobran una barbaridad Hay uno hasta al mes. por cada persona que le redacta los tweets. Es decir, tú cuando ves un tuit de Pedro Sánchez no lo ha escrito él, ni mucho menos. Lo ha escrito un asesor. ¿Eh? Lo mismo con Feijóo y demás. No sé si Santiago Abascal sí que los escribe él. No sé. No lo sé, ¿eh? Pero vamos, no me extrañaría nada que se los escribiesen. Luego uno que le redacta, pero esto también, por ejemplo, con la Casa Real. ¿Tú te crees que el discurso del rey no tiene un redactado aquí en la Cámara que lo va leyendo y que es un asesor que se lo ha escrito también? Es que son asesores para políticos, para la Casa Real, para al final para todos. Y es que hay que reducir el gasto político porque si no, todas estas cosas que queremos implementar no se pueden hacer. Esto, creo que el paso previo a llevar a cabo toda esta reforma pasa por reducir el gasto político. Y es que hay 300.000 políticos en España, me sobran más de la mitad. Primero, porque yo estoy a favor de disolver las autonomías. Por tanto, políticos de parlamentos autonómicos y demás, fuera. Ayuntamientos no, porque es política municipal, pues sí que es necesaria. No a nivel micro. Pero las autonomías, ¿para qué te sirven? Y encima no es nada descabellado. O sea, quiero decir, la Constitución contempla la disolución de las autonomías y centralizar el poder. Pero es que creo que el estado de las autonomías es el paso previo para llevar a los independentismos a ser llave de gobierno para absolutamente los restos, que es lo que está pasando. Y luego todos los chiringuitos que tienen aparte formados. O sea, ya no estamos hablando de que haya políticos y asesores y, bueno, es que ya, claro, estamos hablando de políticos, pero es que, claro, luego los asesores. Entonces, súmale a lo mejor 100.000 más, ¿no? A esos 300.000 que me estás comentando, pues yo que sé, por lo mínimo. Porque si el presidente del país tiene 373, pues no me quiero imaginar lo que tendrán cada ministro, cada político de otros partidos políticos, etcétera. Pero aparte luego los chiringuitos que tienen montados. O sea, por ejemplo, tema de Ministerio de Igualdad, tío. Democracia Nacional, ¿qué haría con ese ministerio? No, bueno, con ese y con muchos otros fuera. Nosotros mantendríamos los ministerios que son necesarios. Ministerio de Sanidad es necesario. Ministerio de Justicia, pues es necesario. Ministerio de Defensa, también. Ministerio de Fomento, vale. Ministerio de Cultura me lo pensaría, porque creo que la cultura es importante. Ministerio de Igualdad, fuera. Ministerio de Consumo, ¿eso qué es? Fuera. El que me vas a decir lo que puedo comer cada viernes o lo que no. Eso fuera. Luego, hay muchísimos otros también de los que prescindiría completamente. Y, por ejemplo, de los que está compuestos cada ministerio, fuera también. Tiene que haber pues, un ministro, un secretario general técnico, que son los pasos previos, que es de lo que se componen todos los ministerios. Pero el resto de ministerios fuera. Pero es que, ¿cuántos ministerios hay a día de hoy en España? No lo sé ni siquiera. Muchos, 27. 27. O por ahí, sí. Es que una vez que ya te pones así a mirarlo... Los principales de quitar son el de Igualdad y el de Consumo. Te acerco un poquito el micro, tío, Pablo, Sí, porque si no, sí, perdona. se pierde el tal. El de Ministerio el Ministerio de Igualdad y de Consumo. Pero es que yo creo que los que hay que mantener son, pues eso, sanidad, educación, justicia, interior, fomento y defensa. Hace poco, tío, estoy totalmente de acuerdo contigo, hace poco vi un vídeo de, voy a decir el nombre, pero esto va a ver que
Esto va a haber que censurar los que hizo. Se llama Misterioso. No sé si lo conoces. ¿Uno que tiene la Sí, cara? sí. Lo conozco. Vale, pues él hizo un vídeo, tío, te lo recomiendo muchísimo, porque yo me quedé flipando. Hizo un estudio sobre quiénes eran todos los ministros, pues eso, todos los ministros del PSOE y de Sumar que juraron en la Constitución, tal. Bueno, empieza a sacar cada cosa que hace cada uno o que ha hecho, quién ha enchufado a quién, esta persona que ha hecho antiguamente, en plan, ha estado en este partido y en este partido ha estado con un tío que tenía, era un con un disco duro ahí lleno de infantil. Bueno, unas barbaridades que ha empezado a desmontar a cada ministro. Increíble, tío, y te das cuenta de verdad de la gente que te está gobernando. Es igual que el caso ahora mismo de Rejón, que acaba de salir hace unos días. El feminismo, de momento por lo menos no he visto ninguna manifestación que hayan convocado. No la han convocado tampoco. Ni lo van a hacer. Y Irene Montero y tal, todas calladitas. Porque al final es que lo importante no es el qué, es el quién. Entonces esto al final es algo que se ve claramente. Y además es una lucha contra el hombre blanco europeo, porque todas las políticas van destinadas a condenarlo cuando se trata de un hombre blanco, español, europeo. O sea, español, en el caso de Italia, italiano, en el caso el hombre europeo. Porque al final es lo que están tratando de criminalizar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Mira, el sionismo internacional lo que busca es la destrucción de Europa, ¿vale? ¿Por qué? Por recelo puro y duro. ¿Por qué? Porque piensa que Europa es madre de la cultura y de la civilización, ¿vale? Europa es cuna de la filosofía, cuna de las artes, son disciplinas de estudio puramente europeas, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que el sionismo no soporta que haya una madre de la cultura y una madre de la civilización que tenga un futuro tan próspero y una excelencia, por así decirlo, en filosofía, en artes, tal. El principal motivo es ese. Ya. Es ese. Entonces el sionismo no soporta eso. El sionismo, ¿Y qué es lo que quiere el sionismo exactamente para Europa? Caos total a nivel de familia, a nivel étnico. No quiere homogeneidad étnica en los países, o sea, no quiere que los países sean un solo pueblo, una sola raza, no quiere eso. Sustituir iglesias o bibliotecas por discotecas, donde se escuchan las letras más asquerosas que existen, reggaetón y demás, ¿vale? Un pueblo completamente desarraigado de su fe, que tenga que pida perdón por su historia, que no esté orgulloso de ella, que la olvide completamente, porque para poder escribir la historia primero hay que borrarla. Que la gente olvide su historia para ser un ser completamente desarraigado, sin fe. Muy peligroso acabar con la fe de un pueblo, ¿eh? Es muy peligroso. Porque muchas veces cuando ya la razón y ya no aguantas más, lo que te mantiene en pie es la fe. Y todo esto, entiendo que el sionismo quiere esto para Europa, pero ¿cuál es la motivación que hay detrás? Pues culminar el nuevo orden mundial, el sionismo, como esa cuna de la cultura y de la civilización para crear un mundo nuevo en el que Europa está totalmente desarraigada de su historia, de su fe, no está orgullosa no tiene la familia como pilar básico de cualquier sociedad occidental, es decir, desarraigarlo por completo de su identidad racial, de su historia, de su cultura. ¿Para qué? Para que sea el sionismo el que prevalezca como madre de la cultura y de la civilización. Para eso, ¿qué hay que hacer? Borrar la historia de todo lo que ha sido Europa. Pues, joder, Pablo, la verdad es que ha sido una charla bastante buena, tío. A mí me ha encantado, tío. Habrá más. Habrá más seguro. Si quieres incluso algún debate, ya te he dicho, aquí nada más. Estoy abierto a debatir con quien sea, y sobre todo, pues oye, la gente que ha estado este ratito viéndonos en YouTube y demás, pues saludarles a todos, daros las gracias, que os acordéis de suscribiros al podcast, al canal de YouTube de El Podcast en Primera Línea, que me consta que David está haciendo un trabajo muy importante y que se vienen podcasts también muy interesantes a partir de este. Como este, básicamente. Al final hemos tocado todos los palos. Sí, en mayor o menor medida. Sí que es verdad que hay muchas veces que tienes que cortarte un poco porque ya sabemos cómo funciona la censura en redes, pero... Bueno, esto ya lo sabéis. O sea, este podcast es nuevo, pero ya habéis visto muchos que ya están consolidados, que tienen muchos seguidores y que también tienen que intentar esquivar esa censura. Y nosotros aquí también... Vamos a intentar sacar esos temas, pero ya sabéis que hay cosas que no se pueden mencionar todavía. De todas formas,
en el futuro, si podemos, haremos alguna comunidad donde sí que podremos enviar información e incluso a lo mejor hacer podcasts que no se vean por YouTube, sino que se vean de otra manera y hablar abiertamente de estas cosas que como dice Pablo, pues que no se pueden mencionar hoy aquí. Pero bueno, esa es la idea de este podcast, que la gente piense, que se pregunten cosas nuevas y joder, qué mejor que tenéis aquí a Pablo para que os haya explicado, os haya dado unos cuantos factos y cositas que hay que saber. Así que nada, Pablo, tío, ha sido un placer tenerte hoy por aquí y ya te digo, espero verte por aquí pronto otra vez. Las veces que quieras voy a estar aquí, ya lo sabes, porque estoy muy a gusto de poder hablar con gente de bien y todo lo que sean debates de forma sana y contrastar opiniones, ideas con gente que no piensa como yo, pues también estoy abierto a ello. Además, eso mola mucho. Siempre. A mí me veces gusta hace mucho. pensar un poquito también a la gente. Efectivamente. Pues nada, tío. Me alegro mucho de haber estado contigo este rato. Igualmente, tío.